Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores del curso la invitación otro año más para contar un poco de qué va la traumatología. En segundo lugar, daros la enhorabuena a todos, que ya habéis pasado lo peor y ahora empieza lo bueno, lo de verdad. Bien, bueno, la definición que da de la especialidad, pues la traumatología consiste en la valoración clínica, el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de toda la patología del aparato locomotor, y eso incluye todo, desde el cuello hasta el dedo gordo del pie, es decir, todo el aparato locomotor. Es una especialidad muy amplia, muchísimo más de lo que uno piensa antes de empezarla, ¿de acuerdo? Muchísimo más. Es eminentemente quirúrgica y eso tenéis que tenerlo claro antes de pensar en elegir. La mayoría de vuestra actividad transcurre en el quirófano. Es cierto que tenemos que estar en la urgencia, es cierto que tenemos mucha consulta y pasar en ambulatorio, pero indudablemente te tiene que gustar mucho el quirófano y pasar muchas horas en quirófano, desde las 8 de la mañana, uno detrás de otro, hasta las 6 o 7 de la tarde tranquilamente. O sea que no, al que no le guste el quirófano, que directamente borre de su lista la traumatología, ¿de acuerdo? Tiene dos ramas, una es la traumatología y otra la ortopedia, que se interrelacionan entre ellas. Traumatología, un paciente que se cae, tiene un accidente y con esta fractura de clavícula y se lo solucionamos. O un paciente con artrosis de rodilla que le ponemos una prótesis, se afloja y hay que hacerle un recambio. Amplio espectro de pacientes. Esto también para mí es una gran ventaja. No te restringes a, pues como en ginecología, a la mujer solo o en urología, predominantemente gente mayor, sino que va desde los 0 años, este chico con 6 años con una enfermedad de Perthes, hasta un paciente muy mayor, pacientes de 90, 100 años, cada vez más, ¿de acuerdo? O sea, desde el paciente joven que tiene un accidente de tráfico y que hay que solucionarle lo que tenga, hasta el abuelito que se cae y hay que operar la fractura de cadera. Multitud de procedimientos quirúrgicos, una de las especialidades que tiene mayor variedad en cuanto a abordajes. Manejamos toda la anatomía, tanto de la columna, del brazo, la pierna, la cadera, multitud de abordajes. Fijaos aquí cirugías como por ejemplo esta fractura abierta, esta fractura supracondílica, hay que abordar a un niño el codo por detrás para solucionarle su problema. Un paciente que tiene como secuela de una tuberculosis, una anquilosis de cadera, hay que quitar todo ese bloque de hueso y hacerle una cadera nueva con una prótesis y el paciente vuelve a caminar, o sea que es una especialidad agradecida. Pacientes que te llegan a la consulta, como por ejemplo esta niña de Guinea Ecuatorial, que llega caminando así, después con esta anquilosis de cadera, y hay que buscarle soluciones. O sea, es una patología compleja, mucho más de lo que uno piensa cuando está estudiando esta asignatura de la carrera o incluso en el MIR. Es mucho más que dar martillazos y que se os olvide todo eso de que el traumatólogo es el más bestia del hospital, ni mucho menos. Sí que hay que hacer algunas cosas que requieren fuerza o dar martillazos, pero la mayoría, y esto también lo digo para las chicas que quieran elegirlo, que se olvide también de lo de la fuerza. Es una especialidad donde hay que tener habilidad con las manos, no fuerza. O este paciente, por ejemplo, con una espondilitis anquilosante que tiene una fractura y tiene esta cifosis postraumática tan brutal. Hay que hacer una osteotomía cervical posterior, por ejemplo, ¿vale? O sea, multitud de procedimientos quirúrgicos. Una especialidad resolutiva. Tened en cuenta que os llega a la urgencia un chico un sábado por la mañana que estaba jugando al fútbol, le hacen una entrada y viene con esta fractura de tobillo, se le opea y este chico, pues al cabo de 2 meses vuelve a caminar, casi siempre sin ayuda, sin muletas, ¿de acuerdo? Pero es una especialidad que, aunque es resolutiva, no está exenta de complicaciones, fracturas complejas que se tratan y luego pues puedes tener problemas como infecciones, dehiscencias de la herida, interrelación con los servicios de cirugía plástica. Es una especialidad muy amplia. Yendo más a lo práctico, una vez que más o menos sabéis de qué va la trauma, que es cómo está organizado un servicio de traumatología o lo mínimo que debería tener para poder formar residentes o para que la formación sea provechosa para vosotros. Mirad, un servicio tiene que tener una planta grande, importante, al menos, mínimo para formar a un residente, pues mínimo 30-40 camas. Los servicios grandes de traumatología tienen más de 100 camas. Un servicio mediano, pues alrededor de 40-50 camas, pero menos de 30 es un servicio pequeño, ¿de acuerdo? Quirófanos. Al menos, y esto para formar residentes es importantísimo, al menos 2, 3... y yo diría 3 quirófanos, sesiones de 3 quirófanos por la mañana, más cirugía de tarde, que eso os permite ampliar vuestra experiencia quirúrgica, porque, como he dicho al principio, es una especialidad eminentemente quirúrgica. Y aquí, igual que los pilotos, hay que coger horas de vuelo, y eso se hace en el quirófano, mañana y tarde. Si es posible, cuantos más quirófanos, mejor.
La consulta, indudablemente, la consulta hay que pasarla, es donde viene el paciente, donde filtramos al paciente para ver si hay que operarlo o no y donde seguimos a nuestros pacientes. Es una especialidad que tiene muchísimo contacto con el paciente y con sus familiares, muchísimo, más de lo que os imaginéis antes de coger la plaza. Un paciente que está bien, un chico de 20 años, de repente tiene un problema gravísimo que puede quedar inválido de por vida. Entonces la familia demanda que le soluciones el problema, el paciente también, y tiene mucho contacto con los pacientes. Y luego la urgencia, ¿cómo no? La urgencia es donde vienen aquí todos los pacientes, donde viene muchísima patología banal, pero también patología muy importante y grave, ¿de acuerdo? Las urgencias son guardias habitualmente malas, que se ven muchos pacientes. En los hospitales grandes pues pueden ver una media de 150 pacientes, 100, 150 al día, un hospital mediano, 60, 70 pacientes al día, y eso los ves tú, los ve el residente, ¿de acuerdo? A veces hay más de un residente de guardia, pero tienes que ver bastantes pacientes. Y luego el área de influencia del servicio, ¿de acuerdo? Es importante que el área sea un área tirando a grande, menos de 200.000 habitantes, pues es un servicio pequeño, 300, 350.000 un servicio mediano y más de 500.000 un área de influencia grande. Esto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ha cambiado ligeramente, porque ahora como hay libre elección de especialidad, pues esto ha variado un poco, pero el área de influencia debe ser un hospital que tenga un área de influencia grande, porque eso va a revertir en toda la patología y la variedad de patología que vais a ver, ¿de acuerdo? Y adecuada al número de residentes. Importantísimo, y esto ahora hablará de ello José Manuel, que esté organizado por secciones o unidades. El servicio debe tener, o sea, un traumatólogo no puede operar hoy una columna, una escoliosis, mañana una artroscopia de rodilla y pasado una fractura de tobillo. Cada uno debe hacer lo que sabe, porque las subespecialidades son lo suficientemente amplias y complejas como para poder dedicarse a eso, ¿de acuerdo? Y esto, no hablo de los servicios pequeños, donde probablemente acabaremos todos trabajando, sino en los servicios que ofertan plazas para la formación de residentes. Las rotaciones, pues las de R1, habitualmente uno pasa unos meses en su servicio al llegar y luego hace diferentes rotaciones, habitualmente entre 6 y 8 meses. La mayoría de las rotaciones se realizan de R1 y esto, pues yo antes le daba mucha importancia de dónde se rota o no, pero ahora que estoy acabando, que me queda un año para terminar la residencia, le doy menos importancia. En las rotaciones, pues cirugía general, plástica, anestesia, varía dentro de cada hospital y bueno, pues son 6 meses, 8 que te pasas fuera de tu servicio, se aprenden cosas. Algunas son un poquito prescindibles, pero la mayoría aprendes bastante. Y de R2 a R5 ya estamos en nuestro servicio. Y lo habitual es que el residente rote por las diferentes secciones o unidades del servicio. Mirad, hay muchísimas unidades. Está la ortopedia del adulto, que se encarga de la rodilla, de la cadera, del pie. Secciones, especialmente en los hospitales grandes o muy grandes, que se dedican solo a operar pacientes traumatizados, a pacientes con fracturas. Unidades de hombro y codo, de columna, de mano, de infantil, de tumores. La mayoría de los servicios no tienen todas, especialmente infantil, tumores o columna. Lo habitual en la inmensa mayoría de los servicios es que si un servicio carece, por ejemplo, de traumatología infantil, te oferten la rotación por una unidad o un servicio específico, ¿de acuerdo? Y también os lo comentará ahora José Manuel, pero la formación en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid es bastante completa, ¿de acuerdo? Independientemente del hospital, así que tampoco os preocupe demasiado el hospital que elegir, que casi todos los residentes que acaban la especialidad, o la inmensa mayoría, salen bien formados, no os preocupe. Luego, como todas las especialidades, tienes rotaciones externas, donde tú, pues si te interesan mucho los tumores, puedes pedir una rotación específica por un centro nacional o extranjero de tumores, ¿de acuerdo? Y luego, para acabar, las ventajas, amplia, no, amplísima, vastísima, gigantesca, se opera mucho. Hay para todos, es decir, no hay problemas para esto lo opero yo, esto lo operas tú, hay para todos los residentes para operar, o sea que no hay peleas entre residentes como ocurre en otras especialidades de esto lo opero yo, mañana operas tú esto, no. Aquí hay para todos. Multitud de técnicas, tened en cuenta que se hace desde artroscopia, fracturas, prótesis, lo que queráis. Es una especialidad resolutiva. Contacto con el paciente, al que le guste tratar con el paciente, pues es una especialidad muy adecuada porque el contacto es muy cercano. Aprendizaje continuo, ¿no? Quien crea que no hay que estudiar en esta especialidad, pues se engaña a sí mismo, ¿de acuerdo? Es una especialidad que hay que estudiar y muchísimo. Inconvenientes, pues requiere una exigencia física y mental, muchas horas en quirófano, a veces nos pasamos 4 o 5 horas con el mandil de plomo y requiere concentración, o sea que hay que saberlo, pero vamos, que tampoco es un inconveniente muy grande. Gran volumen, esto es una ventaja porque se opera mucho, pero también hay que ver mucho paciente, las plantas hay muchos pacientes ingresados, no para el residente de trauma, habitualmente desde las 8 que se pone el pijama, yo habitualmente no paras de hacer cosas hasta que te vas, ¿de acuerdo? Y a veces te vas más tarde de lo que deberías. Son muchas horas en el hospital, pero que nadie se crea que uno no tiene vida privada, se puede hacer de todo durante la residencia, tampoco otros tiene que prever. Las guardias son habitualmente malas, ¿de acuerdo? Habitualmente malas, en los hospitales se trabaja bastante y tienes que lidiar con las secuelas, ¿de acuerdo? Pero, aún así,
Esto para mí no son inconvenientes, son pues cosas, y la especialidad no deja de ser apasionante, ¿de acuerdo? Ahora os va a contar José Manuel qué es lo que habría que preguntar a la hora de ir a un servicio de trauma y nada, muchas gracias y enhorabuena de nuevo.